personas reales. La Ezra nos... Estaba completamente aterrado. reviviendo aterradores encuentros paranormales por primera vez. Sentí que estaba viviendo en el infierno. Cuando los espíritus protegen a los vivos y a sus propiedades. Mi esposa escuchaba voces. Definitivamente estaba sucediendo algo. Están aquí protegiendo a su familia. Si no lo hubiera vivido, no lo podría creer. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Escena 3, toma 1, corre. Soy madre soltera de un chico de 11 años. Siempre hemos estado solos los dos. Solo él y yo. Yo vivo en una casa que está dividida en 2 departamentos. Tengo el de arriba. Crecí en la calle contigua y mi madre aún vive ahí y todos los recuerdos de mi niñez están ahí. Amo ese vecindario. Es una calle tranquila. No hay mucho tráfico. Me encanta eso. Después de acordar la renta, tuve un mal sueño, digamos, uno de esos sueños que te asustan. Soñé que había una niña decapitada en la bañera del departamento. No había agua en la bañera, pero estaba completamente encorvada, de rodillas, cerca del drenaje. Estaba muerta y azul. En los días previos a su mudanza, el horrible sueño de Nikki se convirtió en una pesadilla recurrente. Seguía viendo a la niña muerta sin cabeza y seguía pensando en lo que iba a hacer y sabía que era irracional. Ese lugar no podía estar embrujado. Luego solo intenté olvidarlo, pero se mantuvo en mi mente al menos por 3 o 4 días y me mudé. A pesar de que Nikki se esforzó por dejar de pensar en eso, poco tiempo después empezó a notar que pasaban cosas raras. Un día entré al baño y mi toallero estaba en el piso. No le di ninguna importancia. Tal vez se cayó un tornillo, así que pensé que no lo habían colocado adecuadamente o que no era muy resistente. Así que lo puse en su lugar y me olvidé del tema. Esa tarde estaba viendo la televisión en la sala, cuando de repente mi reja de ollas, que colgaba del techo, estaba a la mitad del piso, en la cocina. La levanté y la examiné. Traté de ponerla en el muro, pero los tornillos seguían en su lugar. No había manera de ponerlo en el muro. Ya no quedaba, ya no servía. Tenía que quitar los tornillos para ponerlo de nuevo en el muro. No solo cayó, voló y cruzó el cuarto. No tengo una cocina grande, pero
Probablemente voló 2 o 3 metros. A veces las entidades y los espíritus negativos comienzan provocando incidentes violentos y caóticos en las casas, como lanzar objetos o atacar a la familia. Me parece que lo hacen para agitarlos con energía negativa, como el miedo, porque su fuente de energía se alimentan de cosas como esa. Soy escéptica de los espíritus y cosas así. En esa época, un vecino le dijo a Nikki que el inquilino previo de ese departamento se había quejado de que estaba embrujado. Un día, una chica apareció en mi puerta buscando su correspondencia y entendí que era quien vivió en mi departamento. Hola. Dijo que las cosas se caían de la pared todo el tiempo, las puertas se cerraban y que su hija vio a un hombre aterrador. A veces ella le hablaba, a veces solo gritaba. Me dijo que el timbre sonaba. Le dije, eso no me ha pasado a mí. Sí, hasta luego. No le había mencionado nada a mi hijo, especialmente lo que los vecinos dijeron y lo que la inquilina previa dijo. No quería asustarlo. Así que lo olvidé. Nikki trató de seguir con normalidad por el bien de su hijo, pero la entidad en su casa tenía una idea diferente. Tengo un cigarro electrónico porque dejé de fumar y generalmente lo tengo conmigo todo el tiempo o al alcance o sé en dónde está porque lo necesito. Así que lo puse en mi mesa de tele y creo que fui a lavar platos o algo así y cuando volví por él ya no estaba ahí. Empecé a buscarlo por todo el departamento. Creo que lo busqué probablemente una hora y media. Comencé a gritar. Probablemente 30 segundos o un minuto después estaba en el piso de mi sala, justo en el centro de mi sala. Eso era algo inquietante. La chica que vivía abajo llevaba 2 o 3 años ahí y dijo que había conocido a 4 o 5 inquilinos arriba en los 2 años, así que creí que era extraño. Y me parece que al día siguiente el timbre sonó a las 11:25 p.m. Mi corazón latía con fuerza y entonces pensé, ¿quién se aparece en mi casa a las 11:30 de la noche? Y dije, ¿quién es? Y nadie contestó. Puse atención unos 5 minutos para escuchar si alguien se iba, porque se podía oír todo. Cuando nadie contestó y supe que no había nadie ahí, me asusté. Soy mamá soltera, solo estamos mi hijo y yo. Esa noche sí me asusté. Definitivamente estaba pasando algo y lo publiqué en redes sociales. Básicamente pregunté si alguien había experimentado vivir en algún lugar embrujado o algo así. ¿Qué hicieron? ¿Consiguieron ayuda? No tenía idea de qué hacer. ¿Qué se hace?
tenía 450 respuestas. Alguien me dio Shannon. Y soy muy escéptica sobre los medium. Lo primero que hice es averiguar si es alguien que quiere atención, así que entablé una conexión con ella y hablamos un poco. Estaba muy asustada. Yo diría que en definitiva no había duda de que pensaba que sucedía algo. Shannon entendió de inmediato el miedo de Nikki y confirmó que había una fuerte presencia masculina en su departamento. Hice un comentario respecto al hombre que estaba en su casa. Le pregunté si había un camino cercano porque sentí que pasó por un camino o unas vías de tren. En cuanto dijo vías, supe que era Rodney. Fue asesinado 3 años atrás en unas vías del tren. Llevaba a su hija en la carriola cuando alguien lo apuñaló y lo dejó desangrar. Él era pariente de mi hijo. Rodney era un miembro lejano de la familia y fue una coincidencia que Aiden estuviera en el hospital el día en que fue ingresado. Creo que mi hijo lo vio antes de morir. Cuando una persona experimenta una muerte violenta como un homicidio, es muy probable que se conviertan en un espíritu humano atascado en la tierra, un espíritu terrenal, porque fue un evento tan traumático y horrible que a veces las personas no notan que ya murieron, no entienden que ahora tienen una forma espiritual o no se encuentran en paz con lo que les pasó, aún intentan entender cómo murieron, o tal vez buscan vengarse, resolverlo o solucionar su homicidio. Preocupada porque el espíritu de Rodney estuviera molesto y causando problemas, Nikki le pidió a Shannon que hiciera una ceremonia de limpieza. No estaba segura de con qué estaba lidiando. Sentí que había una energía negativa. Pedimos que otra experta viniera a ayudar también. Trajeron mucho equipo. Una era una caja fantasma, lo cual no sabía en esos momentos, pero se asemeja a una ouija que sirve para invitar cosas. Y puedes escuchar diferentes voces atravesando. Es como un radio cuando cambias las estaciones rápidamente y escuchas frecuencias diferentes. Cuando preguntaron qué quería, fue cuando dijo el nombre de mi hijo. Y luego, muerte. Estaba muy asustada. Le preocupaba que se refiriera a que Aidan mataría a alguien o que alguien mataría a Aidan. Cuando escuchas esas palabras aleatoriamente, aparecen 1.000.000 de ideas. Por eso ella se preocupó mucho. Claro que tenía miedo. ¿Qué era lo que le haría a mi hijo? Con un mejor entendimiento de la presencia en su hogar, Nikki y Shannon llevaron a cabo la limpieza, lo cual le permitió a Rodney comunicarse directamente con la medium. Decidimos ahumar el departamento. Entonces esparcí salvia y heno blanco por todo el departamento. Rodney le dijo que aún seguía ahí porque estaba asustado. Él tenía cierta confusión y las energías negativas se enganchaban a él. Había luchado con drogas y tenía sus demonios, podría decirse, y él estaba asustado porque hizo algunas cosas malas y terminaría en el infierno.
Nunca logró pasar ese punto. Aún no estaba listo para irse. Antes de irme, le dije que a menudo se necesitan varias limpias para despejar por completo un lugar. Me sentí un poco culpable cuando me fui porque quedaba algo de energía en ese lugar. No era algo de lo que pudiera encargarme yo sola. No quería decirle exactamente lo que sentía. Quería esperar y hablar con mi hija para descifrar exactamente qué ocurría. Sin revelar todos sus miedos, Shannon le aconsejó a Nikki sacar a Aiden del departamento, ya que él era el objetivo principal del espíritu. Lo envié a casa con mi mamá. Al otro día me recosté e intenté dormir. Escuché un golpeteo y algo que se arrastraba. Y no solo yo los escuchaba. Mi perrita Lucy estaba levantada con las orejas arriba. Se encontraba alerta. Algo no estaba bien. Era muy fuerte, así que me levanté. Yo creí que las cosas ya habían mejorado. Estaba completamente asustada, sola en mi casa. Incluso mi vecina de abajo había salido el fin de semana, estaba en las cataratas y yo estaba completamente sola en toda la casa. Tomé el teléfono y llamé a Shannon, diciéndole, ¿ya se fue todo? No me siento tranquila. Ella dijo, pues no. Le dije, ¿Rodney no se ha ido aún? Es que no lo entiendo. ¿Qué está sucediendo? Y dijo, no, él se fue, pero tienes otras cosas ahí. Me dijo, sea lo que sea eso, fue invitado y está en el cuarto de Aiden. Me dijo, pon sal en las ventanas y luego en el marco de la puerta, tanto la principal como la del cuarto de Aiden, así no podrá salir. Entonces lo hice y la puerta del cuarto de mi hijo se cerró de golpe. Al desafío se le suma de su hogar, que no lo dejarían por nada del mundo. Inclusive, aunque ya no estén en este mundo. Acompaña a esta pareja de investigadores paranormales en su misión de rescatar a familias aterrorizadas dentro de sus propias casas. El Camino de los Espíritus. Nueva serie. Esta noche, a las 10. Solo en Discovery. Fui para allá y abrí la puerta un poco. No lo sé, unos centímetros. Y algo me empujó fuera del cuarto y azotó la puerta. Sentí como si algo o alguien estuviera parado en la puerta, como observándome. De verdad, eso me asustó. Lo único en lo que pensé era que Rodney se había quedado tratando de protegernos de lo que estaba ahí, y ahora que él no estaba, eso mostraba toda su fuerza. Nikki entendió que limpiar la casa del espíritu de Rodney había sido un error. Gracias a la conexión familiar con su hijo Aiden, el espíritu los había protegido a ambos. La noche siguiente, Shannon y su hija volvieron, porque Chelsea es la que se encarga de esta clase de cosas. Realmente más conectada a otras energías, energías que conmigo no se hacen presentes. Cuando llegué con Nikki sentí miedo, sentí energía negativa, era sobrecogedora, sentí que quería herir personas, sentí que quería herirme. Generalmente no vemos nada tan poderoso. Mi hija y yo entramos al cuarto juntas.
Era una energía sobrecogedora, era pesada, como si golpeara un muro y no pudiera salir. Estaba sorprendida porque no lidio con esa clase de energía. Estábamos rezando el Padre Nuestro y cada vez que llegábamos a ese punto, líbranos del mal, cada vez que decíamos esas palabras, se nos erizaba la piel en todo el cuerpo. Era una sensación extraña, como si enfrentáramos al mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Vi una gran masa negra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Parecía un murciélago, pero era un hombre. Era completamente negro y con alas ligadas al cuerpo. Parecía algo como gárgola. Era muy grande y sentía que estaba justo enfrente de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y entonces rezamos a los arcángeles para que ayudaran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Vimos... Suena demente. Esto suena loco, pero vimos a los ángeles. Y mi mamá preguntó qué estaba viendo y yo le dije, porque estaba viendo la misma cosa, un ángel apareció y otros más trataban de sacar esta entidad del cuarto y era como una batalla. Padre nuestro que estás en el cielo. Era como si estuvieran peleando justo frente a nosotros, tratando de sacar lo que estaba ahí y no se iba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Luego fue despedazado y arrastrado fuera de la casa. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sentimos que se había ido. Ya se fue. Jamás había visto esa lucha antes para alejar una energía. Eso fue aterrador para mí. Fue la peor limpieza a una casa que hayamos hecho. Hemos hecho muchas, pero esta fue la peor de todas. Toda la actividad se detuvo en mi departamento al día siguiente. Estaba en calma, no sentía miedo. Si no lo hubiera vivido, no lo creería. Los espíritus protectores a menudo se inclinan por los niños. En el caso de Nikki, era un familiar muerto de su hijo. Para la familia Rose, fue su joven hija la que tuvo que encarar a su espíritu protector. Escena de Ronnie, toma 4, corriendo. Tenía 25 años, estaba soltero y buscando una casa para empezar una familia. Y yo encontré este lugar. En cuanto caminé hacia él, sabía que era perfecto para mí y tenía que tenerlo. Es una gran casa de 2 pisos, 6 habitaciones, media hectárea de terreno, 3 o 4 construcciones en el patio trasero. La casa ha estado ahí por más de 100 años. En verdad es una propiedad única. Aún antes de comprar la casa, el dueño me dio una llave para mover mis cosas. Tenía un sillón y estaba durmiendo en el recibidor. Desperté como a las 2 de la mañana. Escuché las puertas de los gabinetes azotándose. Era la primera noche de Ronnie Rose en su nueva casa y ya se sentía incómodo. No había nadie y todas las puertas estaban cerradas. Al principio creí que alguien se había metido, pero al entrar era el único en el cuarto, así que no había forma de que alguien hubiera salido tan rápido. Solo puse una manta sobre mi cabeza, y me quedé dormido hasta la mañana, pero tenía miedo y sentí que había algo ahí. A la mañana siguiente todo estaba bien, así que traté de olvidarlo todo. Tal vez estaba dormido. Ronnie trató de convencerse de que no era nada.
Pero lo que causó el extraño incidente tenía otros planes. Empecé a escuchar pasos arriba cuando estaba solo y en la noche escuchaba cosas caer al suelo y a veces tenía la sensación de que alguien estaba ahí sabiendo que estaba yo solo. Se estaba volviendo más difícil ignorar los preocupantes eventos. Cuando ya llevaba en la casa algunas semanas, estaba en el cuarto de visitas. Iba a entrar al vestidor para tomar ropa. Eso fue al mediodía. Con la ventana abierta, estaba soleado. ¿Qué tal tu viaje? Subí la mirada y vi a una niña. Probablemente tenía 5 o 6 años, usaba un vestido blanco, con cabello oscuro, estaba parada de espaldas en el marco de la puerta. No pude ver su rostro, pero veía su pelo oscuro, con su largo vestido blanco que casi tocaba el suelo. Yo podía ver a través de ella. Luego cruzó el corredor hacia el otro cuarto y desapareció en la puerta. La seguí para ver si estaba dentro. Estaba sorprendido cuando la vi, creí que estaba imaginándola y traté de olvidarlo, porque sabía que estaba solo en la casa, no tenía hijos, así que estaba fuera de lugar para mí. Las esperanzas de Ronnie de que eso fuera un juego de su imaginación se acabaron cuando su hermano se mudó a la casa. Mi hermano se quedó unos días cuando le iban a entregar su departamento. A la mañana siguiente me preguntó, ¿estuviste en mi cuarto anoche? Y le dije, no. Dijo, ¿no estabas acostado sobre mi cama con tu cara frente de mí? Le dije, no. Y describió al hombre que había visto y cómo estaba vestido. El hombre al parecer medía 2 metros, tenía pelo gris, usaba una camisa blanca. Cuando dijo que vio eso, en verdad le creí. El hombre que construyó la casa murió en ese cuarto. Junto con la casa, Ronnie había heredado un viejo álbum de fotos de los dueños anteriores. Le enseñé la foto del hombre que construyó la casa con sus 4 hijos. Y al instante apuntó al hombre en el centro de la foto y dijo, ese es el tipo que vi. Casi me sentí aliviado de que otra persona que estuviera en la casa experimentara algo que no fuera algo que yo supiera. Sentí que esa presencia estaba aquí porque construyó esta casa, construyó todo un negocio y tiene muchos recuerdos aquí. Es bastante común que una persona que construyó o diseñó una casa o esté muy apegado a ella quiera quedarse ahí en la otra vida después de morir. Sienten alguna clase de propiedad sobre la casa y tienden a ser sumamente posesivos y a menudo hacen notoria su presencia para establecer que la casa sigue siendo suya. Aunque los incidentes eran inquietantes, Ronnie estaba decidido a continuar con su vida. Compré la casa con la esperanza de conocer a alguien y empezar una familia. No sabía que Candy sería esa persona. Cuando conocí a Ronnie, él ya tenía la casa. Vivió aquí casi un año antes de conocernos. Ambos teníamos las mismas ideas de lo que queríamos en la vida, una familia. Y después de 1 mes o 2, su contrato terminaría en su departamento y le dije que se mudara aquí. En serio amaba la casa. Me gustaba su edad, me gustaba el estilo de la casa, lo abierta que era. Y los dos, ambos amábamos el patio trasero. Decidimos casarnos y tener una familia. En realidad nunca hablé con ella de lo que pasaba aquí. Tras la feliz unión, la pareja no puso atención a ninguna actividad en la casa, hasta que Ronnie empezó a hablar con los vecinos. Aún soy amigo de las personas a las que les compré la casa, y me contaron la historia de que el hombre tenía dinero enterrado en la casa
un pequeño cuarto en el sótano. Lo construyó para hacer vino y tenía un pequeño borde en los cimientos del muro, como un estante que tenía medio metro de ancho por 3 metros. Parecía extraño que eso estuviera ahí, así que rompí el concreto y empecé a rascar para ver si encontraba algo, sin saber siquiera si la historia era real o no, pero quería estar seguro. Y mi esposa Candice estaba conmigo. Estuvimos ahí una media hora rompiendo el concreto y haciendo un hoyo. De repente sentimos una presencia sobrecogedora, como si algo no nos quisiera ahí. Al desafío se le sumaron más personas y más Un tesoro escondido en la propiedad. Ronnie Rose comenzó a investigar una sección extraña del muro en su sótano. Estuvimos ahí una media hora rompiendo el concreto y haciendo un hoyo. De repente sentimos una presencia sobrecogedora, como si algo no nos quisiera ahí. Esa zona de la casa es, ¿cómo decir? Muy abrumadora. Inmediatamente sientes que algo está contigo. En realidad tratan de decirte que no deberías estar ahí. Es desconcertante sentir que alguien está enojado y quiere que te marches. Así que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y subimos. Decidimos parar y fuimos arriba. A veces los espíritus se quedan en la tierra porque tienen temas sin resolver, como sentirse posesivos o con la necesidad de cuidar ciertas cosas. Digamos que si alguien entierra dinero o billetes en el sótano, el espíritu se sentirá posesivo con ese artículo, sentirá la necesidad de protegerlo y resguardarlo de otras personas para que no lo descubran. El resto de la noche, cuando estábamos en la casa, se sentía una presencia que nos llenaba de miedo. Cuando me acercaba a ese lugar, aunque no fuera para hacer un hoyo ni nada parecido, volví a sentir esa presencia cerca de mí, sin importar la hora del día o la noche. Ronnie y Candice entendieron y nunca volvieron a tratar de abrir la pared de nuevo. Poco después del incidente del sótano, Candice tuvo a su primer hijo. Las cosas empeoraron más después de que tuvimos a Kaylee. En la noche, cuando mi hija dormía, mi esposa escuchaba voces como de una mujer susurrando en su oído cuando le cantaba en su mecedora. Me quedaba dormida meciéndola y siempre había alguien parado detrás de la puerta. Mientras me quedaba dormida, me despertaba un susurro y estoy casi segura de que era una niña. No lograba entender lo que me decía, pero tenía claro que intentaba hablar conmigo. Ronnie no podía sacudirse el miedo de que su familia podía estar en peligro. Cuando mi hija cumplió algunos meses, siempre se despertaba a la misma hora en la noche llorando. Cuando entrabas al cuarto, sentías algo muy extraño, como que alguien estaba ahí. Daba mucho miedo. Decidimos conseguir un monitor para poder escuchar. Habían susurros. Candice volvió a la cama, esperando que fuera un incidente aislado. Hasta que una noche... Estábamos en nuestro cuarto. Y de repente dijimos, ¿escuchaste eso? Y él dijo, sí. Ronnie dijo, sí, lo escuché. ¿Crees que estás loca? Eso me dio
miedo, porque físicamente lo habíamos escuchado, pero no estábamos presentes. Era nuestra hija quien estaba ahí, no podíamos sacarla inmediatamente, y había alguien ahí con ella. Yo no sabía si esas cosas eran malas, podían lastimarla de algún modo. Teníamos un monitor con video en el cuarto y cuando mi hija empezaba a llorar y a gritar a la mitad de la noche, íbamos a verla. Podíamos ver órbitas volando alrededor de su cuarto. Y cuando llegábamos por ella, estaba ahí sola llorando. Algo la estaba asustando. La pareja estaba llegando a su límite, pero luego la actividad en el cuarto de Kaylee se detuvo y todo volvió a la normalidad, por un tiempo. Cuando creció y empezó a hablar, veía todo el tiempo la puerta del armario. Quería que la puerta estuviera cerrada. Le pregunté a Kaylee qué le molestaba en su cuarto, que si veía cosas. Algunas personas. La actividad parecía empezar a hacer al enfocarse en su hija, Kaylee. Le pregunté a Kaylee qué le molestaba en su cuarto, que si veía cosas. Ella decía que veía ojos rojos y que le daba miedo porque su rostro se veía mal de un lado y que siempre trataba de hablar con ella y estar cerca de ella. Le asustaba verla, así que lloraba porque no sabía qué hacer y no sabía qué era. Kaylee la describió como joven, de pelo largo, y siempre decía que su rostro estaba mal, que tenía algo en la cara y eso la asustaba. Nos preocupaba nuestra hija. No sabíamos si lo que estaba ahí la lastimaría o quedaría traumada por estar asustada todo el tiempo. Así que queríamos encontrar alguna solución al respecto. Decidimos invitar a una persona para que investigara y podría respaldar lo que experimentábamos. Eso nos motivó a contactar a los investigadores paranormales. Entonces llamé a John Griffin. Tiene un equipo de investigación paranormal y vino. Ronnie y Candice me llamaron. Su familia estaba asustada, específicamente por su hija. Estaban preocupados por su hija. Hice que uno de nuestros voluntarios intuitivos se presentaran a recorrer la casa. De inmediato fue atraído al segundo piso, en particular al cuarto de Kaylee, donde vio a una niña con el rostro quemado. Decidimos que haríamos una limpieza a toda la casa. Funcionó por un tiempo. Kaylee nos contó que el fantasma en su cuarto le dijo que después de que el bebé naciera, papá estaría aquí, pero mamá no. Kaylee iba a buscar a Ronnie y le decía, papi, tú vas a estar bien, pero mamá no va a estar bien. No sabíamos qué pensar cuando una niña de 3 años contaba que una persona que no podíamos ver le decía algo así al respecto. Ronnie y Candice decidieron investigar más a fondo en la historia de la casa. Debido a la historia de la casa, queríamos tener la propiedad en el registro histórico. Hicimos una investigación, fuimos directo a la sociedad histórica en Schenectady y les dijimos dónde vivíamos. Y la mujer nos dijo al instante, ¿quieren saber sobre el fantasma que está ahí? Y dijimos, solo queremos averiguar sobre nuestra propiedad. ¿Cómo sabe que hay un fantasma? Y por un par de años antes de comprar la casa estuvo vacía y tuvo algunos inquilinos esporádicos habitándola. Y una mujer que vivió ahí antes de que yo me mudara fue a averiguar si había un fantasma. Trajimos a John y a su equipo de vuelta para que investigara un poco más. John vino con una psíquica. Descubrimos que
había una familia, una madre, un padre y una niña pequeña. La psíquica nos dijo que a unas cuadras de ahí hubo un incendio, probablemente en la década de 1920 o 30, y la niña había vivido en la casa. Su padre solía ser malo con ella, así que le gustaba estar en nuestra casa con los niños. Ella siempre estaba aquí. Y esa niña, de hecho, había muerto en el incendio. Cuando murió en el incendio, su rostro se desfiguró de un lado. Y su espíritu venía a esta casa porque en su memoria todas las cosas buenas pasaron aquí y se sentía mejor en esta casa. Se piensa que cuando eres espíritu tienes libre albedrío. Si uno piensa en los lugares que disfrutó visitar en vida, las cosas de las que se sienten buenos recuerdos, los espíritus a menudo regresan a los lugares donde tienen buenos recuerdos porque les provoca paz, les provoca alegría y entonces les gusta ir ahí físicamente. Frecuentemente esos espíritus regresan a los lugares por los que sienten apego. La psíquica describió cómo se veía el hombre y era el mismo hombre de la fotografía. ¿Podría ser el espíritu el que controlaba la casa de Ronnie? En el sótano podíamos sentir una presencia muy fuerte de noche. Era aterrador, sin importar cuántas luces o cosas hubiera encendidas. Nadie quería bajar solo. John hizo algunas grabaciones ahí. Dijo que había un espíritu maligno. Decidimos regresar a bendecir todo el lugar. John pensaba que la casa tenía espíritus positivos y negativos también. En vez de intentar lastimar a Kaylee, la niña fantasma en su habitación intentaba protegerla del mal. Yo no sabía cuál era la identidad maligna, solo que intentaban reprimir a los buenos espíritus de esa casa. La niña fantasma que estaba en la casa siempre quería jugar con mi hija en la noche y eso la mantenía despierta. No estaba ahí para asustarla, pero tenían la misma edad, así que la fantasma creyó que podían ser amigas. La niña era un espíritu bueno, era aterradora en apariencia por la forma en la que murió, ya que tenía el rostro desfigurado. Cualquier niño se podría asustar con eso, especialmente a medianoche, si despiertas y alguien así aparece frente a ti. Pero ella era un buen espíritu. Ella, según nos dijo John, había sido enviada por Dios para proteger a Kaylee. No queríamos que los espíritus buenos que debían permanecer en la casa se fueran. Solo los que tenían aspectos negativos quería que se fueran. John vino con la psíquica, dijo algunas oraciones y ambos quemaron salvia en los cuartos, rociaron agua bendita para que los espíritus malos se fueran de nuestra casa. ¡Libéranos del mal! ¡Limpia toda esta casa del mal, Señor! Te lo pedimos. ¡Ayúdanos! ¡Libéranos del mal! Ahora la casa es básicamente normal. De vez en cuando experimentamos cosas en la noche, pero no son los espíritus negativos que solíamos tener. Siento que es una familia y que ellos están en su casa y no se van a ir. Estamos bien con eso porque construyeron este lugar, tienen muchos recuerdos. Y estos fantasmas no nos molestan, así que cuando los experimentamos ya sabemos quiénes son.